El sistema de complemento es un componente humoral de la inmunidad innata. ¿Qué significa que es un componente humoral? Significa que no es una célula. Bien, o sea, significa que estamos hablando de proteínas, de anticuerpos o de citoquinas y de quinosinas. Todos esos son componentes humorales. El sistema de complemento es una cascada proteolítica de activación. Eso significa que tenemos muchas proteínas que van a actuar en ese sistema de complemento, ¿bien? Y esas proteínas, por ser una cascada proteolítica, necesitamos hacer proteólisis. Entonces, todos los componentes del sistema de complemento están a principio inactivos. Eso, que estén inactivos, no significa que no están en ausencia de una infección o de una inflamación. Están, pero en poquitas concentraciones, ¿bien? Entonces, esas proteínas del sistema de complemento, que es el componente humoral de la inmunidad innata, son proteínas que al principio son inactivas y necesitan ser clivadas, necesitan sufrir proteólisis, escisión, para que se activen. Bien, el sistema de complemento posee tres vías. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Cada una de esas vías va a actuar de una manera para cumplir las funciones del sistema de complemento. El sistema de complemento tiene cuatro funciones principales, que es inflamación, opsonización, potenciación de la respuesta B y formación del complejo de ataque de membrana, o sea, el CAN. Y formación del complejo de ataque de membrana. Bien, entonces el sistema de complemento, componente humoral de la inmunidad innata, posee tres vías: vía clásica, vía alterna, vía de las lectinas, y cada una de esas vías va a activar, perdón, de una manera, ¿sí? Entonces, la vía clásica, haciendo primero un papayazo y después vemos el paso a paso, la vía clásica se va a activar por complejo inmune. Entonces se activa por un complejo inmune. ¿Qué es un complejo inmune? Es un antígeno con un anticuerpo. Antígeno más anticuerpo. Y esos anticuerpos que van a activar la vía clásica pueden ser o IgM o IgG. Y también se puede activar por la proteína C reactiva. Que si se acuerdan, la proteína C reactiva es una proteína de fase aguda que vimos recién, que es sintetizada en el hígado en una inflamación sistémica. Bien, entonces la vía clásica se activa así. La vía de las lectinas se activa por MBL, que también es una proteína de fase aguda sintetizada en el hígado que vimos, y en las próximas clases veremos que también es un receptor de reconocimiento de patrón. Y por MASP1 y MASP2. Pongo acá MASP en general. La vía alterna se activa por hidrólisis espontánea de C3, que es uno de los componentes, o posterior a la activación de la vía clásica. Entonces, post-activación de la vía clásica. Ahí, clásica. Bien, entonces tenemos tres vías, cada una de las vías va a actuar de una manera para cumplir las funciones necesarias del sistema de complemento. Ahora, ¿cuál es la primera vía que se activa? Y depende. O sea, si estamos frente a una prima infección, la primera vía que se va a activar es la vía alterna.
¿bien? Porque no necesita anticuerpos. Y los anticuerpos, si bien tenemos los anticuerpos naturales que son generados sin exposición al antígeno, tardan un poco más en sintetizar, ¿sí? Entonces, la vía alterna es la primera vía que se activa en una prima infección. Ya la vía clásica es la primera que se activa frente a una infección, porque en una infección ya tenemos anticuerpos, ¿bien? Bien. Entonces, empecemos por la vía clásica. Como yo recién les comenté, el sistema de complemento es un complejo proteico que se activa por proteólisis, ¿bien? El primer componente de la vía clásica se llama C1, ¿bien? C1 es un complejo trimolecular compuesto por C1Q, C1Q, C1R y C1S. Bien, ese es el complejo formado por el C1. Ahora tenemos C1S, que lo que va a hacer es clivar dos otras proteínas. Entonces tenemos la primera proteína, que es C1, que es ese complejo trimolecular, pongo de otro color, que es C1, que es ese complejo trimolecular, que tiene las pernitas, que necesita conocer el fragmento F6, etc. Y tenemos otro componente también acá que contribuye con la activación, que es C4. Bien, tengo C4 y C2. Entonces tengo C4 y C2. O sea, el sistema de complemento es una cascada proteolítica con muchas proteínas que se clivan todo el tiempo y que se activan cuando son clivadas. Ese C1S lo que va a hacer es clivar tanto C4 cuanto C2. Cuando cliva una molécula, esa molécula tipo se abre. Entonces, por ejemplo, ¿vieron el rompecabezas que tenemos que unir las piezas para formar el rompecabezas? Acá es al revés. Cuando separamos, se activan. Entonces, piense que tenemos una piecita acá, que es C4. Cuando la separamos, ese C4, ay, no sé cómo dibujé, pero ese C4 se separa en C4A y C4B. Bien, es más o menos así. Entonces, ese C4 clivado se va a dividir en C4A y C4B. Lo mismo con C2. El C1S va a clivar tanto C4 cuanto C2. Ese C2 se divide también en C2A. Pongo el C2B acá para facilitar. C2A y C2B. Bien, ahora que está la magia. Los componentes A son solubles, viajan en sangre. Los componentes B se van a unir. Entonces, los componentes B se unen y van a formar el C4B, C2B. Bien, entonces C4B, C2B. Ese C4B, C2B lo llamaremos de convertasa de C3. Como el propio nombre, ya podemos imaginar que va a convertir C3. Ese C4B, perdón, ese C4B2B, lo que va a hacer es encontrar el C3 y va a dividir ese C3 en C3A y también C3B. Bien, a ver si faltó alguna info. Bien, C4B, C2B. Entonces, ese C4B, C2B, lo pongo acá para que no se confundan, va a clivar C3 en C3A y C3B. Bien, la convertasa va a clivar C3A en C3A y C3B. Perdón, C3 en C3A y C3B. Todo lo que es B se une. Bien, entonces, el C3B se une con C4B, C2B y C3B, y es lo que llamaremos de convertasa de C5. Bien, a ver acá. Convertasa de C5.
esa convertasa de C5 que va a ser clivar C5. Entonces tenemos un C5 que va a ser clivado en C5A, C5B. Bien, acá no forma más convertasa. Todo lo que es A tiene su función, todo lo que es B también tiene su función. Los componentes C2A y C2B son solubles y no cumplen más ninguna función. El componente C, a ver cómo puede circular. El componente C3B y C5B, no, perdón, el componente C3A y C5A son los que van a cumplir la función de opsonización, de inflamación. A es inflamación, C3A y C5A, inflamación. ¿Bien? El C3B va a cumplir la función de opsonización y potenciación de la respuesta B. Obviamente después la veremos bien. Y el complejo de ataque de membrana se da cuando el C5B se une con C6, C7, C8 y C9. El tema de C9 es que C9 por sí solo va a formar un poro, literal un poro en la membrana celular, y después los otros componentes C5, 6, 7 y 8 se van a unir a ese poro y lo que va a permitir es el pasaje de sustancias para generar tipo una tumefacción en la plasmólisis celular, o sea, para destruir una célula. La verdad es que no pasa mucho. El CAM, que se llama ese complejo de ataque de membrana con esos componentes, solamente son sensibles para Neisseria. Bien, CES, o sea, no tiene una función tan relevante. Entonces, el complejo de ataque de membrana es C5B, C6, C7, C8 y C9 que va a formar el poro. Bien. Entonces, vía clásica del sistema de complemento, complejo antígeno y anticuerpo, C1S cliva C4 en C4A y C4B, C2 en C2A y C2B y C2A. Los componentes A son solubles, los componentes B se unen. C4B, C2B forma la convertasa de C3. Cliva C3, la convertasa de C3B cliva C3 en C4A, C4B. C4B soluble y cumple la función de inflamación. C3B se une como la convertasa. C4B, C2B, C3B. Convertasa de C5. Lo que tenemos ahora es clivaje de C5. En C5A, C5B. C5A cumple la función de inflamación, anafilaxis y quimiotaxis, que veremos junto con C3A en la función completa de inflamación. Y C5B se une con C6, C7, 8 y C9 para formar el poro y generar el complejo de ataque de membrana. Bien, vía clásica, la primera. La vía de las lectinas es un poco similar. La diferencia de la vía de las lectinas es que lo que sería, incluso lo llamamos de símil, lo que sería el C1 ¿no? Es MASP y MBL. Bien. El MBL es una proteína de fase aguda, es un receptor de reconocimiento de patrón y se va a asociar a una serina que sería MASP. Bien. Cuando el receptor sea una serina que es MASP, activa la vía de las lectinas. Como ese proceso acá, MASP1 y MASP2, que son los nombres de esas moléculas, activa C4, cliva, ¿no? C4 y C2 en C4A, C4B, C4A, C4B, C2A y C2B. Bien, entonces C4A, C4B, C2A y C2B. Esas convertasas son literalmente iguales que las otras. C4B, C2B van a formar también la convertasa de C3. La demás parte de la vía es igual que la vía clásica.
¿sí? Lo que cambia es el inicio, cómo va a iniciar la vía. Todo lo que viene después de la convertasa de C3, de la convertasa de C5 y etcétera, es exactamente igual. Bien, lo único que cambia acá es el momento de la activación. Incluso en los choices siempre preguntan, ¿no?, tipo algo que más Pi1 es similar o no es, hace uno y es. O sea, las dos son similares, cada uno activa su vía, todas las demás vías, la demás vía es igual. La que cambia bastante es la vía alterna. La vía alterna se activa o por hidrólisis espontánea de C3 o por posterior activación de la vía clásica. Porque si tengo una hidrólisis espontánea de C3, ese C3 literalmente se va a diferenciar, se va a clivar, perdón, no es diferenciar, en C3A y C3B, solo, ¿sí? Acuérdense, C3B cumple la función de inflamación, quimiotaxis y eh, inflamación, quimiotaxis y función anafiláctica, que veremos lo que es. Y C5B, opsonización. Acá que puse de naranja. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo que sigue esa vía? Esa vía va a seguir porque en las proteínas de fase aguda, como vimos recién, tenemos la producción de, no sé qué color poner, del factor B. El factor B, no, muy claro. Acá. El factor B es una proteína de fase aguda que es clivada por un factor llamado factor D. El factor D es la única proteína del sistema de complemento que ya está activa, o sea que por sí sola ya es activa. El factor D cliva factor B en BA y BB. Y como ya saben, todo lo que es A soluble y lo que es B se une. Entonces, acá vamos a tener la unión de C3B, BB. C3B, B, B. Y eso me genera la convertasa de C3. Bien. Esa convertasa de C3 lo que va a seguir haciendo es clivando C3. Bien, entonces esa convertasa de C3 cliva un montón más de C3A, un montón más de C3B. Ay, me está fallando la lapicera. Y cada vez más vamos a tener un montón de C3A, un montón de C3B, un montón de BA, un montón de BB, porque esa vía va a seguir activando. Bien. Ahora, lo que va a pasar es que cuando tenemos tanta activación de C3A con C3B y etcétera, esa convertasa de C3 cliva C3 y el C3B se une a su propia convertasa. Entonces tenemos ahora C3B N, ya les explico por qué, BB, y eso es la convertasa de C5. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tenemos un montón de C3B, hidrólisis espontánea, y un montón de factor B clivando en BA y BB, vamos a tener un montón de convertasa de C3 y un montón de convertasa después de C5. ¿Qué es SN? Piensen, yo no sé cuánto más de C3B, BB voy a tener. Entonces C3B, N, que sería tipo veces el número de la cantidad que clivó. ¿Sí? Entonces solo para que pasar acá. No, termino esa vía y ahí repasamos. Terminando acá, esa convertasa y ese C5, esa convertasa de C5, ¿qué hace con que clive C5 en C5A y C5B, C5B y C5A? Esa misma convertasa, perdón, esa misma molécula de C5 es esa misma molécula que va a formar ese mismo CAN, o sea, esa misma vía final común entre
las 3 vías del sistema de complemento. Bien, para repasar, vía clásica, complejo antígeno-anticuerpo, el C1 es C1Q, R y S es un complejo trimérico multimolecular. C1S cliva C4 en C4A, C4B y cliva también C2 en C2A y C2B. Forma la convertasa de C3. Todo lo que es A es soluble, todo lo que es B se une. Convertasa de C3 cliva C3 en C3A y C3B. A, soluble, va a cumplir la función de inflamación, anafilaxis y quimiotractante, y el B se une C4B, C2B, C3B, forma la convertasa de C5. La convertasa de C5 cliva C5 en C5A y C5B. A, soluble, cumple función de inflamación, B, forma el complejo de ataque de membrana. ¿Sí? MBL y MASP hace lo mismo que haría C1 en la vía clásica. MASP es la proteína, perdón, MBL es el receptor, reconoce la serinproteasa y hace con que C4 se cinda para C4A, C4B, C2 para C2A, C2B. La conversación es la misma, todo lo que sigue es igual. La vía alterna, que es un poquito más complicada, pero ahora ya lo tienen seguramente, tenemos C3 por hidrólisis espontánea o SC3 que viene de la vía clásica. Cuando es una reinfección, porque la primera vía en activarse es la vía alterna en una prima infección. Entonces tenemos la hidrólisis espontánea de C3 y tenemos el factor D, que es el único componente activo del sistema de complemento, cliva el factor B en BA y BB. Todo lo que es A soluble, lo que es B se une. C3B, BB, la convertasa de C3. Dato choice, dato oral, dato clave. La única vía del sistema de complemento que integra su propia convertasa a su proteína es la vía alterna. ¿Qué eso quiere decir? En la vía de las lectinas y en la clásica, C4B, 2B es la convertasa de C3 y cliva C3. En la vía alterna no. En la vía alterna, C3B integra su propia convertasa. Bien. La convertasa de C3 cliva C3 en C3A, C3B y forma la convertasa de C5 que es C3B. N, que no sabemos exactamente cuántas moléculas van a clivar, forma la convertasa de C5. Todo lo demás que sigue, que sería solamente el CAN, es igual. Bien. Funciones del sistema de complemento. Inflamación es por C3A y C5A. Literalmente son proteínas que cumplen esa función. De anafilaxis también en quimioatracción. O sea, ¿se acuerdan que vimos que era ejecutadora de neutrófilos? Ejecuta neutrófilos. Inflamación generan aumento de la permeabilidad vascular, aumento del flujo sanguíneo. También son anafilácticas. Eso significa que contribuyen para la liberación de histamina por los mastocitos, ¿sí? Básicamente es eso. La opsonización, vimos en nuestra guía de conceptos, es marcar una molécula, ¿sí? Entonces la tenemos marcada un bicho para que sea mejor reconocido por el sistema inmune. Complejo de ataque de membrana es la formación del poro para que pasen los componentes y intenten destruir la célula, solo es sencillo para Neisseria. ¿Bien?